Buenos días. Hoy con este frío que hace, ¿verdad? Con este frío que hace, decía, vamos a finalizar, a poner punto final a este seminario que se inició, algunos de vosotros lo recordaréis y otros sois nuevos, que se inició en 2019. Llevamos 22 temas, algunos de los cuales muy largos, como el de la esquizofrenia o el de la angustia. Y hoy vamos con el último tema, el tema número 23, solo una clase, se llama El hombre hablado y voy a tratar de daros una perspectiva de, bueno, pues quizás de lo más original del seminario y de lo más nuevo que ha podido pasar en 2 siglos de psicopatología. Bueno, espero poder convenceros o transmitiros alguna idea de interés sobre ese asunto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, debo deciros también que los vídeos y los audios del seminario se pueden encontrar, creo que de todas las clases, en la web de la otra psiquiatría, y los vídeos, la mayoría de ellos están colgados en YouTube con el título del seminario, Seminario de Historia de la Psicopatología para Clínicos. ¿De acuerdo? Si los queréis ver, los podéis ver. Hay mucha gente de otros países que los ve a medida que se van colgando. ¿De acuerdo? Bueno, también de cara al próximo curso, a partir de enero, vamos a comenzar un seminario nuevo, con un tema nuevo, más o menos la misma estructura que este. Y en este caso nos vamos a ocupar de estudiar los grandes historiales de la clínica, los grandes historiales de la psicopatología. Algunos autores ya los conocéis, por ejemplo, quizás Wagner, Schreber, ¿verdad? Pero otros serán nuevos, como James Tilly Matthews y otra serie de autores, otra serie de locos en este caso, que tienen mucho que enseñarnos para nuestro trabajo y para pensar la locura y para pensar qué hacemos cuando trabajamos con este tipo de personas, ¿no? Eso será en enero. Ya os mandaré el programa con más detalle, ¿no? Bueno, la clase de hoy del Seminario de Historia de la Psicopatología para Clínicos, la última, como digo, va a tratar sobre el hombre hablado. ¿A qué llamo yo el hombre hablado? Voy a tratar de explicaroslo en unas palabras y luego a desarrollarlo con más calma, ¿no? Probablemente, como sabéis, a la hora de reconstruir durante todos estos 2 años la historia de la clínica, de la psicopatología, de los 2 últimos siglos, desde el siglo XIX y durante el siglo XX, ¿verdad? Hemos elegido una serie de temas y hemos estudiado con cierto detalle algunos autores y algunos textos de estos autores con vistas no tanto a volvernos unos sabiondos y unos eruditos, que esto no nos interesa, sino más bien a hacer mejor nuestro trabajo. Entonces hemos elegido textos muy elocuentes. Recordad, por ejemplo, el texto de la SEC sobre el delirio de persecución y otra serie de, incluso los textos sobre la angustia, en fin, algunos textos que hemos ido eligiendo. Perfecto. Y con todo ello hemos ido mostrando cómo se ha construido durante estos 2 siglos las categorías y los tipos clínicos principales de la psicopatología. Perfecto. Muy bien. Hemos estudiado, se puede decir así, los conceptos fundamentales o las categorías fundamentales de la psicopatología. Bueno, si ahora mismo tuviera que decir qué es lo más nuevo a lo largo de estos 2 siglos con respecto al pasado, si hay alguna novedad, si es continuidad, aumento, progresión o incluso involución. Bueno, yo creo que hay algo nuevo con respecto al pasado, algo nuevo que ha surgido en los 2 últimos siglos que hemos estudiado. Y ese algo nuevo es
para centrarnos un poquito, lo situamos, a mi manera de ver, en la relación del sujeto con el lenguaje. Y ahora vamos a ver más aspectos de esta cuestión. La relación del sujeto con el lenguaje, de tal manera que todos estaremos de acuerdo en decir y sostener y afirmar de mil maneras que el hombre habla y se comunica y que habla y se miente y se engaña, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero lo que enfatiza sobre todo, creo, la historia de la clínica en los dos últimos siglos, sobre todo a principios del siglo XIX, es que de pronto se empieza a vislumbrar una nueva relación del hombre con el lenguaje, y el hombre que habla de pronto aparece también como el hombre hablado. El hombre hablado. Y esto culmina principalmente en lo que hemos estudiado en las últimas lecciones del curso dedicadas a la esquizofrenia. Porque la esquizofrenia, en cierta medida, o en una medida importante, así como el automatismo mental, la locura discordante, en fin, todo este tipo de locuras, digamos, cuya quinta esencia es la fragmentación, ¿verdad? Todo ese tipo de locuras lo que vienen a indicar es el efecto, se puede decir así, de esa relación tan especial que se ha ido tejiendo en los dos últimos siglos de la relación del hombre con el lenguaje, a lo que precisamente en este tema he llamado el hombre hablado. No el hombre que habla, sino el hombre hablado. Lo que voy a decir lo escribí en algunas ocasiones, ¿no? Quizás en una de ellas con más forma y fondo y más amplitud, y está publicado en el libro que hicimos Colina y yo de las voces de la locura. Ya sabéis que en ese libro hay la mayoría de los estudios los escribimos los dos, pero hay dos que están firmados aparte. Uno los firma él, es suyo, y otro es mío. El único que escribí yo, el mío, es este, El hombre hablado. Y Colina hizo otro que es Entre voces, me parece, y los demás son todos conjuntos. Bueno, pues a este texto me voy a referir especialmente porque le dediqué mucho tiempo y ahora, bueno, han pasado un par de años o tres, voy a sacar algunas cosas de él para la clase, ¿de acuerdo? Sí, pero en cualquier caso, si lo queréis leer, id directamente a las voces de la locura. Bueno, vamos a continuar un poco con nuestro argumento. Entonces, os decía que al final de la modernidad, de la ilustración, si queréis usar los términos de Kant, del triunfo de la razón, por decirlo de alguna manera, el sujeto comienza ya a observarse que mantiene con el lenguaje una relación un tanto ambigua, incluso dramática, en la medida en que, por una parte, el hombre usa las palabras para comunicarse, para hablar, pero al mismo tiempo el hombre comienza a figurársenos como alguien atrapado en la red del lenguaje y en la cual el lenguaje incluso habla a través de él. Y este tipo de experiencias se reflejan en lo que comenzó a llamarse en aquella época las alucinaciones. Vamos a ir hilando poco a poco todo esto. Hay una frase de Hölderlin que voy a leeros porque da cuenta un poco de esta doble vertiente del lenguaje y que precisamente Hölderlin es uno de los protagonistas del seminario que vamos a dar el próximo año. Uno de los grandes casos, se puede decir así, o de los grandes locos de la historia que pueden enseñar mucho sobre la locura. Hölderlin escribió lo siguiente: y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que con él cree y destruya. Es una fórmula que recoge Martin Heidegger en uno de los ensayos sobre Hölderlin. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco, ya veis esta doble perspectiva un poco del lenguaje que tiene sus ambigüedades y sus aspectos, digamos, también hirientes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué, cómo se manifiesta, de qué manera esta mutación o este cambio progresivo que se da entre el hombre y el lenguaje precisamente a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, etcétera, etcétera?
¿Por qué sospechamos que eso es así y dónde encontramos las fuentes principales para fundamentar esta cuestión? Pues las fuentes principales se encuentran, en este caso, en la locura. ¿Por qué en la locura? Pues porque los primeros testigos de esta mutación, de este cambio en la relación del hombre con el lenguaje, son precisamente los locos. Es decir, que en cierta medida el loco es al mismo tiempo testigo de ese cambio y es profeta, es decir, es alguien que comienza ya a entrever algo que nadie que no sea él puede ver. ¿Por qué? Pues porque el loco, en ese sentido, empieza a acusar, a experimentar un desgarrón distinto de los que venía padeciendo históricamente. Los desgarrones de la paranoia, de la melancolía, de la manía, de las obsesiones, de la angustia, etc. Ahora empieza a experimentar algo distinto, ¿no? Y es un desgarrón provocado por el lenguaje y que comienza a iluminar un nuevo tipo de subjetividad. ¿De acuerdo? Por eso os decía al inicio de esta clase que quizás de lo que hemos estudiado durante todos estos 2 años, lo nuevo sea justamente esto, lo nuevo con respecto a los 25 años de historia que nos preceden, sea justamente esa mutación, ese cambio que aparece en la relación del hombre con el lenguaje. Los locos son los que lo sufren y los que lo manifiestan, en ese sentido, a través de lo que se comienza a llamar en esa época las voces, luego me ocuparé de ello, y los primeros testigos, aparte de los locos, son naturalmente los loqueros, es decir, los alienistas, que son los que comienzan a retratar, a plasmar este nuevo tipo de fenómeno que se llamará popularmente las voces, es decir, las alucinaciones verbales. Ya sabéis, y no voy a entrar en esto porque lo hemos discutido en otras ocasiones, sí que hay acerca de esto una polémica. Hay quien dice que siempre hubo alucinados, que las alucinaciones existen desde tiempo inmemorial, que si uno lee la Biblia con atención o los escritos clásicos de Homero, incluso de los poetas griegos, hay gente que oye voces. Bueno, siempre hemos dicho en ese sentido que una cosa es que te hable un daimón o con todas las voces de conciencia y otra cosa es el insulto, la injuria, es decir, las características propias de lo que son las alucinaciones de un esquizofrénico o de un psicótico, ¿no? No tiene nada que ver la voz de la que nosotros hablamos, las alucinaciones, con las voces de conciencia o con las voces del entretenimiento del daimón de Sócrates, por ejemplo. Perfecto. Bueno, entonces sí hay algunos historiadores como Robert Hare que estudiaron, por ejemplo, en Inglaterra, los archivos de los grandes hospitales, el Hospital de Belén, por ejemplo, y vieron que hasta a principios del siglo XIX no había registros, dice, no había registros de gente que oyera voces sin que, es decir, había algunos registros de gente que oía voces, pero al mismo tiempo veían cosas raras, ¿no? Pero que oyera voces propiamente y únicamente solo voces, eso no se da hasta el inicio del siglo XIX. Que oyera voces y que viera cosas raras se puede deber a cualquier tipo de delirio, es decir, de cosa más orgánica o de alucinosis, etcétera, etcétera. Pero las voces propiamente es una cosa muy tardía. Y esto da pie un poco para pensar en esta novedad que se introduce en el patos, en la patología, y que en este tipo de experiencias del sujeto más bien moderno, de finales de la modernidad, ¿no? Bueno, entonces, el hombre hablado del que estamos sobre el que tratamos en esta clase es el alucinado, lo que después llamaré el xenópata. Y os explicaré qué quiero decir con este término. Bueno, esta forma de locura, la xenopatía, la del hombre hablado, pone en escena, en ese sentido, a un protagonista solitario, como todos los locos, y ensimismado, ¿no? Cuyo pequeño mundo está poblado de palabras, no tanto de semejantes, sino de lenguaje. Y el caso es que esas palabras, ese lenguaje, no es un lenguaje inocuo, sino que es un lenguaje que le alude, que le increpa, son voces esencialmente que le dicen lo que él no quiere oír. Lo curioso es que esas voces en realidad no las pronuncia nadie,
vienen de la pared, vienen de debajo del suelo, dicen las historias clínicas de Pinel o de Esquirol, ¿no? Pero el caso es que esas palabras para este tipo de sujetos están vivas y son tan vivas en ese sentido que hieren, ¿no? Entonces ahí ya se nos plantea en este sentido un problema que se le planteaba a los clásicos, a Esquirol, a Baillardier, es decir, ¿qué hay en cada uno de nosotros o qué hay en un alienado, en un loco, en un alucinado? ¿Quién hay incluso en ese alienado, en ese loco, en ese alucinado, que está hablando? Se supone que es él, pero ¿cómo es que él no se da cuenta de que él mismo, como dice Baillardier, pronuncia las palabras que dice que pronuncia otro? Ahí comienza toda esta especie de composición ya de una especie de otro, de una otredad que está dentro de nosotros mismos, que somos nosotros mismos, pero desconocida para nosotros mismos. Veis un poco el mundo en el que nos estamos metiendo, ¿de acuerdo? Y esto es bastante nuevo, no porque antes la gente no estuviera dividida, sino precisamente porque este tipo de división o de manifestación de la división es bastante nueva, creemos, ¿no? Bueno, entonces, en cierta medida, a diferencia de el hombre de otros tiempos, que tenía sus cosas naturalmente, el hombre de la modernidad más bien es un testigo, da testimonio de ser un hombre hablado, digamos, cacarear o hacer los ecos del lenguaje que tiene dentro, ¿no? Y el caso es que cuando concluyamos esta exposición veremos hasta qué punto estas experiencias tan locas, tan nuevas, pero tan locas y tan desgarradoras, no son algo constitutivo de todos los sujetos. No digo las alucinaciones verbales, sino esa fortaleza del lenguaje, ese determinismo del lenguaje que nos hace en cierta medida como somos. Si eso no, acaso no está presente en todos nosotros. Lacan en un momento determinado, ya os lo anticipo, dijo, el automatismo mental es una cosa que tenemos todos. A Lacan le gustaban mucho esas fórmulas, ¿no? Todo el mundo delira. Bueno, desde luego no como los esquizofrénicos, ¿no? Pero hay algo constitutivo de esta relación paradójica, extraña del hombre con el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje que usamos y el lenguaje que nos usa, el lenguaje que nos hiere y el lenguaje que nos hace gozar. Ahí empiezan a abrirse muchas posibilidades. A ver si soy capaz de transmitiros todo esto, ¿no? Como decía, la manifestación esencial de este tipo de locura es la alucinación verbal, es decir, lo que llamamos las voces, ¿no? Y las voces, a las que les hemos dedicado muchas palabras en este seminario, las he tratado de definir en relación a 6 parámetros, que os recuerdo ahora brevemente porque me parece que hay que recordarlas para lo que son para lo que es el desarrollo de la clase, ¿de acuerdo? Por una parte, tenéis que saber, en primer lugar, que las alucinaciones verbales, las voces, hasta el siglo XIX eran manifestaciones o experiencias escasísimas, que no había, digamos, referencias a este tipo de experiencias subjetivas, las alucinaciones verbales. Por contra, estaba muy documentada toda la cuestión de los delirios, etcétera. En segundo lugar, con respecto a las voces, ¿verdad? Fijaros que cuando entra en escena Esquirol, tiene incluso el propio Esquirol, estamos hablando del principio del siglo XIX, dice que no existe la palabra adecuada y que él tiene que inventar una palabra o no inventarla, sino coger un término para nombrar ese tipo de experiencias. Porque ese tipo de experiencias antes se llamaban de otra manera. Voy a recordaros, fijaros lo que era alguien anterior a Esquirol, alguien de finales del siglo XVIII, cómo veía todo este tipo de fenómenos. Me parece que en la fórmula que emplea Boissier de Sauvage, que es un médico de estos, un nosógrafo que se dedicaban a clasificar las enfermedades, es suficientemente elocuente. Es un texto de 1768. Fijaros qué ideas se hacían. Dice, los alucinados, no emplea esta palabra, pero os la traduzco así, son aquellos que toman sus sensaciones por imágenes
sus imaginaciones o sus fantasías por sensaciones. Es decir, imágenes, sensaciones, fantasías. No hay voz en todo esto. No hay nada verbal. ¿Se entiende? Entonces, casi medio siglo después, Esquirol, os lo cito también, dice, faltaba un término genérico para explicar este tipo de fenómenos que suceden a los locos en la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Y dice, yo propuse la palabra alucinación, que es una palabra que ya existía en el vocabulario médico, muy poco usada, se usaba más en oftalmología. Yo propuse la palabra alucinación sin darle una acepción determinada y que podía convenir en consecuencia a todas las variedades del delirio que, al suponer la presencia de un objeto propio que excita uno de los sentidos, aunque estos objetos no estén al alcance de los sentidos. Bueno, lo que quiero decir, fijaros cómo está muy reunido todavía el concepto de alucinación con el de delirio y que no había la palabra adecuada para decir que se podía sentir, escuchar, ver, tocar algo que no estuviera, que el objeto no existiera. Por eso Esquirol define la alucinación como una percepción sin objeto. Bueno, lo importante de esto entonces es de qué manera ni siquiera existía como tal el uso, el campo semántico de lo que ahora llamamos alucinación, porque las alucinaciones eran básicamente visiones. Los alucinados eran visionarios, no gente que escuchaba cosas. Esto es el final de la modernidad, el principio del siglo XIX, donde empiezan las descripciones de los que oyen voces, ¿no? Bueno, otra cuestión más, en tercer lugar, sobre las voces, ¿no? De pronto, un alumno de Esquirol, como sabéis, Jules Vallardier, empieza que está más familiarizado ya con esta materia, empieza a pensar y a escribir que las alucinaciones propias de los locos son las voces y no el ver cosas raras. Y él estudia sobre todo lo que son los alucinados de las palabras. Y da con una fórmula maravillosa para explicar lo que es un paciente alucinado, un loco alucinado. Y él lo compara con un ventrílocuo. Quedaros siempre con la imagen del ventrílocuo de Vallardier. Es decir, es alguien que está movido, la marioneta, alguien, digamos, que mueve una marioneta y habla, y es la marioneta la que parece que está hablando, o él habla a través de la marioneta. Esta imagen del ventríloco es fabulosa para explicar un poco de pronto cómo la presencia del lenguaje, de esa especie de demonio del lenguaje, hace, de alguna manera, se expresa de alguna manera a través de los locos y de las personas que dicen oír voces. Es sorprendente esto, ¿verdad? Porque como hemos estudiado mucho a Vallardier y sobre todo hemos estudiado mucho a Seglas, recordaréis los casos que hemos leído de las lecciones clínicas de Seglas, donde una persona decía, hay una voz que habla en mi estómago y me obliga a decir cosas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Cómo el lenguaje habla a través de nosotros. Pero de una forma real, que es lo curioso, porque no es que sea una metáfora, sino que para ellos es así. O como la observación de Vallardier y sobre todo de Seglas es que esas personas que dicen oír voces, insultos, en realidad, si uno se fija bien, son ellos los que mueven los labios de las palabras que dice que les están diciendo. Así que hay esta especie de imagen, ¿no? Cómo el lenguaje nos usa para expresarse. No es que yo use el lenguaje para explicar ciertas cosas, sino que el lenguaje me está usando a mí. Esto ya es una cosa un poco más siniestra. Bueno, pues esto quizás es, como digo, un poco lo más nuevo. Bueno, Vallardier, Seglas, Clerambault, etcétera, una serie de autores, Kandinsky y otra serie de autores del norte del Rin, ¿no? Estudiaron todo este tipo de fenómenos hasta que de pronto el lenguaje fue tomando una forma distinta, es decir, ya no se veía como antes. Se empezó a ver como una especie de demonio o de cosas, ¿no?, que invade y que manipula a los enfermos, de tal manera que los enfermos, los locos, los alucinados experimentan la intromisión, ¿no?, de sonidos, de palabras, de insultos, de órdenes,
en fin, y otro tipo de influencias, y sobre todo que no se pueden sustraer a ese poderío, es decir, que no pueden quitárselas de encima, ¿no? Sino que son, digamos, de un orden superior, tienen, se apoderan de su voluntad y les acompañan permanentemente, etcétera, ¿no? O sea y eso tiene más realidad para ellos, tiene más realidad que las conversaciones que pueden mantener con cualquier semejante. Y no hay nadie físico que esté hablando, ¿vale? Otro aspecto de las alucinaciones, como las hemos estudiado, es que en un momento determinado, una cosa es oír, como decían Bayardier, por ejemplo, tener alucinaciones del oído, y otra cosa es cómo esa denominación de la alucinación del oído en un momento determinado cambia y empieza a ser alucinación verbal. Ese cambio es fundamental en la historia de la clínica, en la medida en que el lenguaje empieza a tener otra dimensión y empieza a ser objeto de estudio de otra manera para los psicopatólogos. Porque si las alucinaciones eran del oído o de la vista, en cierta medida se suponía que el órgano, el ojo o el oído, estaba fastidiado o tenía algún desarreglo. Pero de pronto lo que está fastidiado es la relación con el lenguaje. Por eso ya se comienza a hablar de alucinación verbal. ¿Se entiende? Hasta el punto que, fijaros, es Seglas, cuando culmina su obra, ya jubilado de su trabajo en los asilos del Sena, y se retira y, como os he dicho, escribe un prólogo al libro de Henriet que se llama Alucinaciones y delirios, y en ese prólogo Seglas dice: yo he sido un experto en el estudio de las alucinaciones, he escrito pues, las obras probablemente más importantes que se habían escrito sobre las alucinaciones, dice, y ahora me doy cuenta de que en realidad toda la vida he estado clasificando las alucinaciones como una patología de la percepción, dice, y en realidad las alucinaciones de las que yo hablo no son una patología de la percepción, son una patología del lenguaje interior. Eso lo dice Seglas en 1930. Seglas no había leído a Freud ni por asomo. Lacan en esa época estaba, digamos, haciendo su formación como psiquiatra, quiero decir. Pero esta gente que estaba con los locos veía cosas, se anticipaban perfectamente. Y no era nada difícil para ellos pensar esto, ¿no? Que la alucinación es una patología del lenguaje, no de la percepción. Bueno, es lo que después es un poco la teoría que nosotros hemos ido reconstruyendo, ¿no? Bueno, por último, el último criterio en el enfoque que hemos hecho de la alucinación es que claro, el psicoanálisis coge todo esto, todos estos elementos, y ya no los lleva únicamente al campo de la patología. Entonces no se dedica únicamente a decir que la gente que tiene experiencias raras con el lenguaje, xenopáticas con el lenguaje, o que el lenguaje les posee, les domina, les determina, son psicóticos. Entonces, eso le pasa a todo el mundo. Al psicótico le pasa eso y además, digamos, en unas condiciones muy especiales, ¿no? De pronto, el hombre empieza a ser visto como una especie de xenópata en pequeña proporción. Y de otra cosa son el xenópata de gran proporción, que es el xenópata que oye voces, ¿no? Pero empieza a verse un poco de qué manera el lenguaje tiene ese poderío sobre el sujeto. Eso por el lado de las voces y de la patología mayor. Pero no olvidéis, para completar un poco esta explicación, y aquí lo dejo, que Freud había llegado, digamos, al mismo lugar, es decir, al determinismo del lenguaje, al determinismo de lo simbólico, por decirlo así, había llegado por otro lado completamente distinto, que era por el estudio que él hacía de la histeria. Que la histeria no tiene nada que ver con la esquizofrenia o con la paranoia de lo que estamos hablando, ¿no? Sino que él se había dado cuenta, cuando era neurólogo, que los síntomas histéricos se formaban de acuerdo con las leyes del lenguaje, no con las leyes de la anatomía. Y eso está escrito en un texto anterior incluso a que Freud se dedicara como tal al psicoanálisis, porque todavía no lo había inventado. Son las palabras de uso común, decía, las palabras que usa la gente de la calle, las que determinan la forma del síntoma en las parálisis histéricas. Por dos caminos muy distintos hemos llegado al mismo lugar. Bueno, entonces, continúo un poquito más. A finales del siglo XIX, volvemos a la locura de nuevo. A finales del siglo XIX, entonces,
y en las primeras décadas del siglo XX, claro, con esta trayectoria que os estoy mostrando, fijaros qué se describe a finales del siglo XIX y a primeros del siglo XX, principalmente. Pues las grandes categorías clínicas que reflejan esta alteración de la relación del sujeto con el lenguaje. ¿Cuáles son? Las que expresan esto más a bombo y platillo. La esquizofrenia, el delirio de influencias, la locura alucinatoria crónica, la locura discordante, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello donde el sujeto está completamente roto y es un sujeto hablado. Esa es la cuestión, ¿no? La esquizofrenia, a la que le hemos dedicado las últimas partes del curso, las últimas 6 o 7 lecciones, hemos visto un poco esa presencia del lenguaje invasor, intrusivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que a estas alturas, a primeros del siglo XX, claro, los ecos, se puede decir así, de la relación, de esta relación distinta que aparece del sujeto con el lenguaje, no se quedan únicamente en el campo de la psicopatología. No, 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 no. Los filósofos, los escritores, se dan perfecta cuenta de que hay algo que está cambiando y comienzan a aparecer una serie de descripciones, de novelas, de relatos que son distintos a los anteriores. Por ejemplo, cómo pensar en un ámbito distinto, la emergencia del surrealismo si no se hubiera dado previamente esta relación, este cambio en la relación del hombre con el lenguaje. El surrealismo y una de las, por así decir, de las maneras creativas del surrealista, que es la escritura automática, ¿no? Esto es así de evidente, ¿no? ¿Cómo se podría haber dado si no algunas obras de Virginia Woolf o de James Joyce, como Ulises? ¿Cómo se podría haber escrito el monólogo de Molly Bloom de final de Ulises si no se pensara, no se hubiera asumido, la gente de la calle no hubiera asumido que el lenguaje no es solamente algo que sirve para explicar cosas, para expresarse, o para conocer el mundo, sino que de pronto el lenguaje está en nosotros y habla a través de nosotros. Es decir, que es lo que los locos llevan diciendo un siglo, los escritores, los filósofos, Martin Heidegger, por ejemplo, ¿no? Hay una fórmula de Martin Heidegger, lo de la casa del ser, hay una serie de reflexiones que él hace, ¿no? Pero dice, el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esta morada. El lenguaje es la casa del ser. O sea, ¿cómo de pronto ya no se puede pensar el hombre sin el lenguaje, ¿no? Y Lacan le dará una fórmula a todo esto más tardía, ¿no? Que es par l'être, el ser del lenguaje, donde se mezcla un poco una parte de la palabra hablar, parler, y être, el ser, ¿no? El hablante ser, ¿no? Esto es algo muy nuevo, creo yo, ¿no? Cuyos primeros aldabonazos o cohetes son las alucinaciones verbales y el loco como testigo de todo eso. Bueno, vamos un poco más adelante entonces. La última cuestión entonces que tenéis que entender para centrar el asunto de la voz y todo esto es lo que antes os recordaba, que la alucinación principalmente la hemos definido en el curso, en el seminario, a partir de la injuria. La alucinación es esencialmente al inicio, su presencia inicial es injuriosa, es un insulto, es un oprobio, y también la hemos definido de una manera curiosa, ¿no? Que es que la alucinación es a veces la única compañía del loco. O sea, estas dos cosas de la alucinación no las encontraréis en los libros, pero en la clínica sí, nosotros estamos formando clínicos, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? A lo que voy con todo esto es que como injuria, la alucinación lo que indica es que la defensa ha fracasado, porque si alguien se siente insultado es porque la protección se le ha caído, ¿no? Y que algo que le libraba, se puede decir así, de esa injuria básica,
ese cabrón, de ese pues monstruo, o hijo puta, o maricón, o lo que sea, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Cuando cae el parapeto de la defensa, aparece, se puede decir así, aquello que no tenía que salir, que no tenía que estar, ¿verdad? Es decir, que la alucinación en ese sentido da cuenta de que hay un fracaso de la defensa y que lo que ha sido rechazado radicalmente se presenta de esta forma tan real, evidentemente, porque la defensa lo que contenía era detrás de sí algo muy vivo. A esto le podéis dar todas las palabras de Freud, Verwerfung, forclusión, todas las cosas. Retorno entramado con la realidad, decía Freud, retorno en lo real, dice Lacan. Es mecanismo muy típico de la... Eso por una parte. Comienza, dice Seglas, dice Seglas, lo dice muy bien, en los delirios alucinatorios de persecución, las alucinaciones inicialmente son siempre injurias. Fíjate, Seglas, qué bien lo captó. Como la gente no lea Seglas, pues claro, ni tampoco ve locos, pues claro, estas cosas no. Y claro, el problema es que hace un sujeto con las injurias. Pues algunos logran, se puede decir así, a través del trabajo con la alucinación, de que eso se convierta al final en su compañía. ¿A dónde voy con todo esto? Pues voy con todo esto a una cosa fundamental, porque hay gente que cree, creo que están equivocados, que las alucinaciones son muy pasivas. Ya volveremos después sobre esto. Es decir, que el delirio no, que el delirio está el tío, el delirante está ahí como creando cosas y escribiendo cosas. Y que el alucinado es más pasivo, que le llegan cosas. ¿Pero cómo que le llegan cosas? ¿De dónde le llegan? ¿Del cielo, de Dios? No, 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 no. Hay un trabajo muy grande que hacen los alucinados con la alucinación. Esto es lo que quiero dejaros claro para que no penséis que, por ejemplo, como pensaba Kraepelin, y piensa mucha gente, que las personas alucinadas es un signo de mal pronóstico. No, 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 no. Leed los casos de Clerambault cuando dice, aquí tengo a un tío, dice, joder, está como un cencerro tal, dice, díganos ustedes sobre sus voces, dice, mi única compañía. Bueno, hay mucha literatura, muchos casos que podéis leer donde el enfermo al final adecúa, es decir, consigue una especie de entente cordial con las alucinaciones, las va separando, dividiendo, hay unas más malas, otras más buenas, pero consigue, se puede decir así, hacer un trabajo. No solamente hay un trabajo, un Bildung-Arbeit, no solamente hay un trabajo con el delirio, sino con la alucinación también. Esto es muy importante entenderlo, porque si no la gente cree que los alucinados están ahí durmiendo y los delirantes están trabajando. No, 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 todos los locos trabajan, cada uno a su manera. Bueno, simplemente quería recordaros esto. Luego lo voy a recuperar, no obstante, ¿no? Bueno, entonces hemos visto pues desfilar un poco a lo largo de todos estos años la figura del ventríloco, la figura del xenópata, después os daré la definición, ¿no? Xenópata es un término que explica muy bien todo esto que he querido traduciros o transmitiros hasta ahora, ¿no? O sea, a ver si sé explicaros qué quiero decir con el término xenopatía. A ver, voy a explicaros. Xenopatía es un término que no se usa casi nunca en los textos clásicos, ¿vale? No, es muy, muy difícil. Lo podemos traducir directamente por su etimología. Xenos quiere decir extraño, extranjero, exterior a uno mismo, ¿no? Y patos, el patos, la apatía, quiere decir la pasión, el sufrimiento, la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, xenopatía es la enfermedad, digamos, que hace extraño a uno mismo, que es la experiencia de ser extraño uno con respecto a sí mismo. ¿Nos vamos entendiendo un poquito? Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. El paranoico es todo lo contrario del xenópata, ¿vale? Aunque haya paranoicos que se ponen xenópatas y xenópatas que se ponen paranoicos. Pero un paranoico es alguien que está armado en una fortificación interior, ¿verdad? Donde hay una palabra por encima de todo en ese castillo que se construye. Es la palabra ego, o la palabra yo, o la palabra autofilia, como decía Seglas, o la palabra narcisismo, como dice Freud. Hay
digamos, hay una especie de fortaleza yoica tremenda en el paranoico. De lo que estamos hablando es de todo lo contrario, es de cómo eso está completamente roto, digamos, y el sujeto es un extraño para sí mismo. Recordad, para entender una primera introducción a esta cuestión, el caso que comentamos del extraño para sí mismo cuando hemos hablado del caso de Victor Tauss de la máquina de influir en la esquizofrenia. Veis que ahí hay una especie de máquina en algún sitio, ¿no?, que a una persona le mete cosas en la cabeza. Le pasan cosas que él no reconoce como suyas. ¿De acuerdo? Extraño para sí mismo. Bueno, entonces, de este término, xenopatía, derivan pues xenopático o xenópata, que es un término que aún se usa mucho menos. Hay un autor únicamente que lo usa, que lo usó, este término, aunque después, si uno se pone a mirar, a veces como adjetivo xenopático lo encuentras en algún lugar, ¿no? Pero hay un autor francés que era contemporáneo de Lacan y de Henriet, que se llama Paul Giraud. Pues siempre os recomendaré que lo leáis, porque aunque no era mucho de nuestra corriente, era más bien un neuropsiquiatra. Tenía un polo siempre en el cerebro y otro en el psicoanálisis, porque no le cabía entender las cosas si no era desde los dos lugares. Y Paul Giraud, que era muy listo y escribió cosas muy interesantes, él usaba en un libro que se llama Psiquiatría General, usaba el término xenopático, de xenopatía, ¿no? Y él lo usa como adjetivo. Voy a recordaros un poco lo que decía Giraud y después os voy a dar una visión un poco más amplia, que es la que yo entiendo por este tema, ¿no? Paul Giraud, sobre todo, lo que quería nombrar con el término xenopático como adjetivo eran las experiencias alucinatorias que se daban y que se observaban en algunos delirios de influencia. Los delirios de influencia es una cosa que todos sabéis lo que es, bueno, muy estudiados en la clínica francesa por Seglas. Es decir, que a alguien, digamos, se le está haciendo cosas desde fuera y se le está influyendo desde fuera. Son los síntomas de primer rango de Snyder, para que los que conozcáis más esta cosa de los pensamientos impuestos, pensamientos divulgados, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero el síndrome de influencia es eso, de qué manera te pueden estar influyendo y haciendo cosas y metiendo cosas en la cabeza o haciéndote sentir cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces, experiencias alucinatorias, digamos, que se daban en los delirios de influencia. Más o menos Paul Giraud lo entendía así, ¿no? Y él en algún momento da una definición y dice que se trata de estados afectivos, ¿no?, representaciones o tendencias a la acción, ¿verdad?, que sobrevienen en el curso de la actividad mental y que en algunos casos delirantes se experimentan como ajenos y se atribuyen, digamos, a una acción exterior, a una influencia exterior. Y entonces cuando dice se atribuyen a una agente exterior, dice xenopáticos, es decir, que vienen de afuera, ¿no? Me están haciendo perrerías a distancia. El telar de un caso que veamos el próximo año de Matthews, el Air-Lum, el telar de aire, ¿no? Vemos cómo en el delirio alucinatorio de este hombre, las cabezas de los políticos ingleses, no dice nada raro por otra parte, estaban corrompidas por los aires, digamos, ponzoñosos que se fabricaban y se enviaban a través de una especie de artilugio que se llamaba el telar de aire. Un delirio de influencias, ¿verdad? Cómo eso llegaba y corrompía la política, la relación con Francia, etc. Esto el próximo año lo veremos. En ese sentido va un poco todo este término, el calificativo que dice Paul Giraud del término xenopático. Yo di una definición más amplia y os la voy a leer, a ver si la encuentro. Vamos a ver. Yo creo que habría que ampliarlo un poco, ¿no? Se trata de la inefabilidad de experimentar el propio pensamiento, los propios actos
las propias sensaciones corporales o los propios sentimientos como si fueran ajenos o impuestos. Esto ya es un poco siniestro, ¿no? Es decir, que yo hago algo, pero no lo hago yo. No, no, es impuesto. Que yo siento algo, pero no lo siento yo, me lo impone. Que yo pienso algo, no, pero ese pensamiento no es mío, me lo impone. Como si provinieran de otra instancia o potencia, no importa que sea exterior o interior, con la que el sujeto, perplejo, sumido en el enigma, ni se identifica ni se reconoce como agente, ¿no? Y ahí el sujeto es tan solo un mero receptor que apenas testimonia o que es eco de un lenguaje cuyo dueño y procedencia desconoce. Entonces, cuando yo digo aquí esta vertiente última un poco que está como mero espectador, que sea receptor no quiere decir que sea pasivo. Esto es lo que tenéis que entender en el caso de las alucinaciones, porque si no se tiende a separar el campo de la alucinación como le pasan cosas y el campo del delirio le pasan cosas pero hace cosas. El alucinado también las hace, también responde, también crea, delira o trabaja con las alucinaciones. ¿De acuerdo? Bueno, esta es un poco la visión que yo quería transmitiros de la xenopatía. Por otra parte, vais a entender un poco que en el campo de la esquizofrenia, de la locura discordante, de la psicosis alucinatoria crónica, en fin, de este tipo de locuras, de ese lado, enfrente, se puede decir así, de la paranoia o de la melancolía, que fijaros cómo hay toda esa fragmentación con la que hemos definido la esquizofrenia, esas reuniones de que hemos definido la paranoia, ¿no? O si lo queremos ver desde el punto de vista de la presencia del otro. En la paranoia está el otro siempre presente. En la esquizofrenia el otro está que casi no está. Más bien hay ruptura, digamos, fragmentación. Cuando aparece el otro aparece el delirio, porque por lo menos tienes con quién delirar. Y en el caso de la melancolía, más bien todo se desplaza hacia de la locura maníaco-depresiva. Todo se desplaza no tanto a la relación con el otro, sino a la relación con el objeto. Es decir, a tener el objeto con uno mismo, pegado al yo, y entonces, digamos, el deseo queda completamente estancado y agostado ahí. No hay circulación, no hay un deseo que empuje porque el objeto lo llevo conmigo. Entonces, bueno, estas son otras explicaciones con los términos habituales, pero bueno, una que entenderéis con más facilidad, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, alguien puede preguntar, bueno, es que los xenópatas le dan muchas vueltas al coco. Sí, y los obsesivos también. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a usar dos términos ahora que veréis cómo con esto os ayuda a pensar un poco. Un obsesivo o un sujeto vulgar cualquiera tiene una endofasia. Endofasia quiere decir que tiene un lenguaje interior. Eso es lo que quiere decir literalmente endofasia. Tiene un lenguaje interior. Pero es un lenguaje interior que él considera que es suyo y que son sus palabras, no que se lo imponen. Cuando aparece la vertiente, se puede decir así, de la imposición, de la extrañeza, de que eso no es mío, estamos en el terreno de la xenopatía. El xenópata también piensa, pero no son sus pensamientos. Unos sí y otros no. ¿Veis entonces la diferencia que hay entre una rumiación mental y una experiencia de intrusión y de imposición o de vaciado o de robo de pensamiento? No es el pensamiento ni dar más vueltas a las cosas o no lo que da la categoría de para qué lado está uno u otro, ¿no? Sino más bien la relación que el sujeto tiene con eso, con ese lenguaje, con ese pensamiento. ¿Lo reconoce como suyo? Endofásico. ¿No lo reconoce como suyo? Chungo. Ya está, nos ponemos en lo peor, un psicótico. En este caso, un xenópata, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poquito más. Las descripciones de este hombre roto, hecho pedazos, de este xenópata, ¿verdad? Probablemente las más elevadas las diera probablemente Clérambault, ¿no? Entonces, con ellas, Clérambault no usó nunca este término, pero Clérambault usó un término que es del que hablamos en las últimas clases, automatismo mental. Automatismo mental. Es otra forma de decir que la cabeza
funciona a su cuenta y, por su cuenta y riesgo y que no cuenta con el dueño de la cabeza. O que más allá del yo hay otras instancias, digamos, que hacen que el sujeto piense y que se extrañe, que su yo se extrañe de lo que piensa. Y entonces él le da ese nombre automatismo mental, que en cierta medida es una especie de metáfora, es decir, que la cabeza funciona sola, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es solo que funciona sola, es más bien que el sujeto vive eso como extraño, con perplejidad, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que muestra ese automatismo mental o ese pequeño automatismo mental inicial es la extrañeza, este tipo de cosas de donde el sujeto se ve, se puede decir así, como desarticulado, como que la unidad interior ha estallado, está hecha añicos, la unidad del lenguaje está hecho añicos, la relación con el cuerpo también. Cuando se miran al espejo y de pronto el cuerpo ha cambiado, la mirada, esa boca no es su boca, esos gestos no son sus gestos. Hay algo que sea completamente desordenado ahí, ¿no? Entonces el lenguaje parece como si cogiéramos una miga de pan y desmigajarse, ¿no? No es que coja la densidad en la paranoia del neologismo, ¿no? Sino que es como que se desmiga, como que pierde, todo se deshace, las palabras se deshacen, se deshace la sintaxis, se pierde la significación y todo queda como reducido. A veces tengo la impresión esto cuando habla con esquizofrénicos, como que hablara con alguien que tiene las palabras como amontonadas por ahí, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Pero no las tiene ni en orden, ni siguiendo un principio sintáctico, ni gramo. Está todo como amontonado y pulverizado, ¿no? Y todo se mueve además a veces en una especie de movimiento, rabioso movimiento, ¿no? Palabras hechas añicos, palabras amontonadas, imágenes que se desligan, erráticas, que van solas, que no van acompañadas de nada, ¿no? Que no van a palabras que son puro ruido. Es decir, nosotros pensamos con palabras y se les atribuye una significación, pero imaginaros lo que fueran solamente palabras o incluso fonemas que andan solos por nuestra cabeza o imágenes que van solas, a trozos, fragmentadas. Luego os voy a leer un comentario de tres autores, alumnos de Clerambault, que hacen una descripción en 4 líneas maravillosa de todo esto. Lo que quiero llevaros es hasta el punto no de solucionaros toda esta cuestión, sino de pensar en este tipo de experiencias y cómo este tipo de experiencias, con los términos de Lacan, decimos, el registro simbólico está desarmado. El lenguaje, digamos, no es un lenguaje ordenado que tenga una significación, que tenga como una especie de orden que nos permita conocer, que nos permita ir acotando un poco, poniendo ciertos límites a lo real. No. El lenguaje está desarmado completamente. Y si se desarma la palabra, se desarma la imagen. Si se desarma lo simbólico, se desarma lo imaginario. Bueno, entonces, con los términos de Lacan, ¿verdad? Esto, en cierta medida, uno puede pensar que estos términos están extraídos de lo que es los relatos de este tipo de sujetos. No simbólico e imaginario, pero sí, las palabras van solas, las imágenes se rompen y mandan cada una por un lado, etc. Y el sujeto está en medio de todo eso. ¿Y cómo está? Pues está perplejo, está asustado, está con miedo, porque eso lo vive como una extrañeza colosal. Claro, ¿qué cosa más tranquilizadora entonces quedar con un delirio? Es decir, esto me pasa porque tal, porque hay un hijo puta que me está haciendo tal cosa, ¿no? Entonces, mientras no hay ese delirio, es decir, todo es, digamos, miga, todo está desmigado, ¿no? Pues el sujeto está muy perplejo, claro. Cuando veáis a un sujeto perplejo, esta mañana hemos estado con un paciente que a veces se pone perplejo y yo estaba hablando yo con Adriana y yo con él, y el tío está fabuloso, joder. Le estamos administrando el dinero para que no ande por ahí por los tirados. Pero yo cuando lo he visto perplejo y una vez estaba así, me acerqué a él, me dio una hostia que ya aprendí yo la lección que hay que andar con cuidado, ¿no? Pero estaba completamente, y cuando me contó la experiencia esa después, claro, dijo que era como que él no tenía dimensiones en el cuerpo, como que las palabras se le escapaban de la cabeza.
y que no tenía ninguna idea, se puede decir así, de estar unido en ningún sitio, como que estaba todo desunido. O sea, horroroso, ¿no? Entonces, como muy bien dice Jaspers, copiando en este caso a Neisser y a los clásicos, ¿no? Cuando aparece la idea delirante que le puede dar a todo eso un orden, el loco dice, eureka, hostia, lo encontré, a partir de aquí ya tiro, esto me lo hacen por, o esto me pasa por. A partir de ahí entramos en la fórmula ya del delirio, ¿no? Pero la senopatía puede derivar en delirio o puede quedar simplemente en senopatía, es decir, en ruptura permanente. Cuando se da con el delirio es muy tranquilizador en general, ¿no? Voy a leeros el texto de las 4 líneas del texto que escribe Georges Augier, que no es precisamente un psicoanalista, al contrario, le tiene unas cuadros psicoanalistas tremendo, es un neuropsiquiatra que solo ve cerebro y sesos por todos los sitios. Pero el tío era muy listo, y esto lo escribió con Ajuria Guerra y con Pillén, que era un psiquiatra probablemente catalán, de los que estaban en esta época con Clérambault formándose en París, ¿no? Y con Lacan, por otra parte, porque estos son todos de... Y dice, con respecto a esta especie de desmoronamiento simbólico imaginario, él no usa estos términos, dice lo siguiente. Dice, sucede frecuentemente, dice Georges Augier, sucede frecuentemente que pasajes visuales y pasajes verbales no concuerdan. Que 2 series de los unos y de los otros se desarrollan simultáneamente sin ser de ninguna manera conjugados, es decir, sin objeto común, y que por otra parte, que una y otra serie tampoco tengan objeto. Os dejo que penséis esto porque simplemente con esta descripción, cuando hablas con un alucinado que está completamente roto, ¿no? Ya es bastante. Es decir, como que nosotros pensamos con palabras, tenemos imágenes, todo más o menos en un cierto orden y hemos hecho de ese caos un cierto orden. Pero si todo eso se desordena, bueno, esto es el fondo de esta cosa que llamamos el automatismo, la senopatía, etcétera, etcétera, la cual se puede, digamos, ir compensando con el delirio, es decir, con el polo paranoide de la psicosis, etcétera, etcétera. Bueno, un paso más. La pregunta es, ¿por qué, decíamos antes, por qué al inicio de este tipo de cuadros xenopáticos de el hombre hablado, del automatismo mental, de la esquizofrenia, de todo esto, por qué al inicio suele aparecer la injuria? Bueno, pues esto hoy día, después de Freud, claro, ya nos hacemos una idea bastante clara, porque Freud, quieras o no, ha aportado esto, le ha dado una cierta solución y todo el mundo parece entender algo. O sea, lo que viene a plantear Freud es que las alucinaciones verbales, de alguna manera, tienen que relacionarse con cosas muy íntimas y muy molestas de cada uno de nosotros. Si un loco tiene determinado tipo de alucinaciones o le dicen determinado tipo de injurias, eso tiene que ver con él. Tiene que ver con lo más íntimo suyo y con lo más molesto, ¿no? Entonces, probablemente, digamos, la aparición de la injuria sea porque algún parapeto defensivo se ha caído, ¿no? Entonces, los ultrajes, las injurias, claro, toda la cuestión es pensar cómo es posible que ¿cómo es posible que yo necesite tanta defensa para no querer escuchar ciertas injurias? Porque la defensa de la psicosis es de un poder terrible. Tanto es así que cuando aparece, reaparece viva, es decir, en lo real, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya gente que necesite eso? Esa es una pregunta que no hay que olvidar, ¿no? Porque esa pregunta, ¿por qué hay gente que necesita eso?, nos lleva a la historia del sujeto. Nos lleva a lo que cayó bajo el cemento de la forclusión. Es decir, de eso que ha quedado completamente fuera, ¿no? Entonces, esa pregunta, ¿por qué necesita tanta potencia de defensa? Es porque hay algo verdaderamente terrible que está completamente deformado después en el delirio. La alucinación inicialmente deforma poco,
Bueno, no me quiero extender por este lado, ¿no? Pero esto es lo que he escrito para el vocabulario últimamente, ¿no? La alucinación se dice a veces, es una percepción errónea. No, no. La percepción de erróneo no tiene nada. La percepción siempre acierta y da además en la diana siempre. Cuando alguien escucha tal, es justo lo que más le jode y lo que escucha. O sea, que no falla nunca. No, no. Entonces, por eso la alucinación tiene esa dimensión de injuria, porque no falla. Y en cambio el delirio se puede trabajar mejor con él porque pones al otro por medio, al otro como malo, y tú haces, es un poco más, en ese sentido, más tranquilizado, ¿no? ¿Se entiende? Pero con el trabajo con la alucinación tiene esa complejidad mayor, ¿no? Y por eso, cuando cae no me entendemos, luego os lo explico de otra manera, ¿no? Cuando cae el parapeto, lo que aparece, se puede decir así, es lo que estaba defendido, ¿no? Es decir, la injuria. Tú eres eso, eres una mierda, eres un maricón, eres un monstruo, lo que sea. Bueno, el otro día vimos un paciente en el centro de salud, ¿verdad? Que es memorable porque le dije, mira, este hombre que viene aquí estuvo muchos años oyendo un ruido. Viajaba a un país de Sudamérica porque le dije, vete para allá, hombre, joder, que allí hay menos ruido. Tal. Se le quitaban los ruidos. Tomaba 20 miligramos de olanzapina por la noche para tal, allí no tomaba nada. Nada más que llegaba a Madrid, bajaba del avión, un ruido horroroso. Bueno, ahora me dijo la última vez que vino, digo, he empezado a oír unas cosas raras, me están llamando de todo, tal. Digo, hombre, te estás haciendo humano, joder. Has pasado del ruido a la palabra, y se descojonaba el tío conmigo. Digo, voy a te tranquilizar a eso. Cualquier día se pone a delirar, que es lo mejor que puede hacer. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver esto para centrarnos un poco. Freud se dio cuenta de todo esto, o nosotros, claro, como leemos mucho a Freud, nos damos cuenta que Freud lo vio en las neuropsicosis de defensa. Freud comenta un caso que es el caso de la señora P, ¿no? Voy a leeros lo que dice Freud del caso de la señora P, donde en 2 líneas dices, hostia, esto de las alucinaciones, a ver si no va a ser una cosa mecánica o de la cabeza o de los sesos, ¿no? Si va a ser una cosa que tiene más que ver, que es una protección, una defensa, como en el caso que os acabo de contar ahora, o lo que dice Freud de esta señora. A ver si lo encuentro por... A ver, me voy a poner las gafas, ya estoy con lo de la mascarilla. No sé si mato o espanto. Dice Freud, en algunas ocasiones sucede que la defensa termina en total fracaso y el reproche originario, el vituperio que uno se quería ahorrar, regresa en su forma inalterada. Freud, que había visto 2 locos en su vida. Fijaros cómo hilaba. Lo que se quería ahorrar el sujeto, de pronto cae el parapeto y ahí lo tiene. Freud. Fíjate, Seglas y vio locos alucinados y nunca se le ocurrió una cosa así. Bueno, ¿por qué? Porque todo esto en Freud deriva naturalmente de su teoría original, a mi manera de ver, que es lo que él llama defensa. La defensa. El sujeto se defiende. A partir de ahí ya lo vas hilando tú, ¿no? Bueno, un paso más adelante. Entonces, voy a leeros cómo lo escribí yo esto para ahorrar un poco. Los insultos que el alucinado oye son lo más verdadero de su ser. Su locura radica en no poder experimentarlos de otro modo que no sea a través de alguien al que considera extraño. Su psicosis se edifica sobre el agujero de la protección simbólica e imaginaria, el desgarrón de esa tupida red de lenguaje e imágenes que sirve de parapeto frente a los envites de lo siniestro, de lo irrepresentable. Yo, como soy muy freudiano en ese sentido de la defensa, lo veo siempre de la misma manera. Los insultos que el alucinado oye son lo más verdadero de su ser. Claro, por eso lo tiene que tapar. Bueno, vamos avanzando un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, os decía que este punto de vista de Freud lo que nos lleva, desde luego, es a pensar algo muy distinto a lo que se ha pensado durante siglos de los visionarios o en el siglo XIX de los alucinados. Es decir, la imagen que se transmitía de un alucinado era más o menos
que el que oía voces las experimentaba la alucinación como un enfermo, por ejemplo, infeccioso que padece la fiebre. Es decir, como una dolencia que le llega de no se sabe dónde y que lo coge desprevenido, ¿no? Pero claro, el alucinado no es que Dios le mande no sé sabe qué cosas o que le pille desprevenido y le llegue eso, que esa es la idea de que se transmite en los libros de lo que es una alucinación, ¿no? Como si le viniera de no se sabe dónde, ¿no? Pero claro, el alucinado, para entender un poco esta cuestión, es que el alucinado y su alucinación son términos dependientes, no son términos independientes. O sea, si tú vinculas no las alucinaciones, sino al sujeto que alucina con sus alucinaciones, entonces ahí encuentras un puente, ¿no? Y ves ese puente y a partir de ese puente entras, digamos, en un pequeño país, que es el país de la historia de cada sujeto. Porque si pensamos, son alucinaciones, es decir, percepciones erróneas, percepciones sin objeto, el cerebro le echó unos chispazos, tal. Pero bueno, eso no nos aclara nada, es cómo cogemos lo singular de esa persona y lo relacionamos con él. Ese fenómeno, esa experiencia, mejor dicho, que eso es más singular, la relacionamos con él. Y a partir de ahí entramos en otro mundo, que es el mundo un poco con el que hemos estudiado todo este año el seminario este. Bueno, fijaros entonces que hemos partido. Os recuerdo dos cosas y vamos al último empujón de la clase de hoy. Hemos comenzado hablando de probablemente un tipo de experiencias nuevas que se hayan comenzado a dar a finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX, que es la experiencia del hombre hablado, de que el lenguaje no es solo un medio para explicarme y conocer el mundo, sino que el lenguaje puede usarme a mí para hablar él. Esto ya es algo más siniestro. De ahí hemos ido derivando en todo lo que son las alucinaciones verbales, ¿verdad? Y hemos acabado hablando del automatismo mental y de la xenopatía. Bueno, entonces hemos dicho, bueno, esto es la gran patología mental. Pero, como sucede con los conceptos, en este caso ya no de la psicopatología psiquiátrica, sino del psicoanálisis, resulta que por una especie de metodología especial o de concepción distinta de la condición humana, el psicoanálisis hace de todo ese tipo de elementos tan estrambóticos, de toda esta patología tan elevada, ¿no? Hace elementos constitutivos de la subjetividad de todo el mundo. Es decir, que en cierta medida, la Spaltung, cuando hablábamos de la esquizofrenia de Bleuler, ¿verdad? Decíamos, joder, Freud la división la ve en todos los sujetos, no solo en los esquizofrénicos. Pues con esto podríamos decir algo parecido, ¿no? La xenopatía está en todos nosotros. No naturalmente en esas proporciones, ni menos aún que en ese tipo de expresividad ni de experiencia, pero sí el sustrato último o la quinta esencia, que es que el lenguaje, en cierta medida, nos posee, nos determina, nos hiere y nos hace gozar. Todo eso no es simplemente un elemento que nosotros usamos como los niños cogen los mecanos y hacen construcciones, sino que de pronto es como si las construcciones nos fueran haciendo a nosotros. Bueno, y todo eso está en nosotros. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo es posible que no todos hayamos llegado al cielo de la xenopatía esquizofrénica o de la xenopatía discordante, sino que nos mantengamos en un grado, se puede decir así, de ligero automatismo mental o de pequeña xenopatía? A ver, un inciso. Cuando hablamos de xenopatía, hablamos de la xenopatía del loco y lo usamos como un término psicopatológico similar o sinónimo. Yo cuando digo xenopatía lo uso como un loco discordante, un esquizofrénico, ¿no? Entonces, que haya algo esquizofrénico en todos nosotros, sí. Sí. Que haya algo paranoico en todos nosotros, sí. Otra cosa es la paranoia. Todo el mundo delira, dice Lacan en un momento determinado. Pues sí, la gente dice que todo el mundo delira. Bueno, deliran los locos, joder, y no todos, además. No puede decir que... O sea, hay que poner las cosas en su sitio. Pero hay que establecer, si se quiere dar un paso
en el progreso del conocimiento, en psicopatología, siempre tienes que establecer artificialmente un, un paso entre lo que es normal y patológico, que es artificial, que es inventado, que lo puedes mover a tu antojo, sí, pero tienes que establecer un binario. Si no estableces un binario, no hay progreso. Y el binario es un invento. Entonces tienes que decir, bueno, pues todo el mundo delira, vale, pues ahora vamos a decir los que deliran bien y los que no deliran bien. O los que deliran para meterlos en el manicomio y los que deliran para sacarlos del manicomio. Entonces ya tienes que establecer categorías, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, lo que nos tiene que enseñar todo esto, lo dice Lacan en un seminario de 1976-77, que hace una evocación a Clerambault, no sé qué tal, y dice en un momento determinado, dice, no, es que lo dice muy bien, dice, no hay nada más natural que el automatismo mental. Muy bueno, ¿eh? No hay nada más natural que el automatismo mental. No es el automatismo mental del que estamos hablando en los locos de los que estamos hablando, pero sí ese determinismo del lenguaje. ¿Se entiende? O sea que hay algo, y esto es lo que yo quiero transmitiros, es de qué manera el psicoanálisis, la concepción psicoanalítica de la condición humana traslada incluso todos esos extremos que la psicopatología más psiquiátrica pone, se puede decir así, decir, no, no, eso es enfermedad, no, no, lo integra dentro de lo que es la constitución misma del sujeto, ¿no? Que por supuesto después hay que volver otra vez a lo patológico, pero eso está integrado. Lo esquizoparanoide de Melanie Klein, la constitución paranoica del yo que dice Lacan, lo xenopático, el automatismo, el lenguaje que nos habla, bueno, pues todo esto. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues para formalizar todo esto tenemos que responder inevitablemente a una pregunta que es ¿y por qué con toda esa argamasa de locura que llevamos dentro no estamos todos locos? Bueno, pues esta es otra pregunta. O sea, que es al revés, no es por qué yo que he sido sano ahora me vuelvo loco, no, sino yo por qué que he estado como las maracas de Machín soy sano ahora. Es otra manera, ¿no? Bueno, pues esas son las maneras de pensar la psicopatología, que es lo que yo he tratado de comentaros a lo largo de este seminario durante este tiempo, ¿no? Y para terminar, ¿qué queda de todo esto? Pues queda naturalmente la xenopatía. Todos los días hablamos con pacientes que están de esta manera, ¿no? Pero probablemente hay un perfil inferior en esta xenopatía. Y con esto termino. Esto sería para estudiarlo más despacio. Habría un perfil loco también, o sea, que podríamos calificar de psicótico, si queréis, donde ya no es la alucinación verbal, ¿no? Sino lo que, os lo diré con los términos que venimos usando desde el principio. El primer alucinado, el visionario de Esquirol, dio paso al ventríloco de Baillardier y de Seglas y después al xenópata, ¿no? Pero habría una cosa así ahora un poco más light, más descafeinada, más fina, ¿no? Que sería lo que yo llamé, cuando escribí sobre esto, el psitacista. Psitacista, el hombre loro. Es decir, psitacismo es un término de la psicopatología, ¿no? Que quiere decir que hay gente que habla y se puede pasar la mañana hablando y no dice nada. Eso es un psitacista. Entonces, tenemos pacientes de ese tipo. Cuando dices, ¿qué es un loco? ¿Qué es un loco discreto? ¿Qué es una locura normal? Dice, pues mira, los locos normales tienen una cosa que nos llama mucho la atención porque son psitacistas. Tienen algunas otras cosas, ¿no? Las identificaciones muy acusadas, en copiar cosas así muy estrambóticas de los demás. Pero tienen esta especie de psitacismo, que es una relación con el lenguaje donde el lenguaje está hueco, está vacío. No, o sea, en cierta manera se podía pensar que han conseguido desvitalizar, quitarle lo hiriente, la punta, se puede decir así, de la alucinación, de lo hiriente del lenguaje intrusivo, pero se ha quedado, digamos, desvitalizado el lenguaje como cuando desvitalizan una muela y se ha quedado hueca. Entonces, habla, ¿qué tal? Bien. Dice, pero ¿y cómo te ha ido? Dice, ni bien ni mal. Y le dices después, pero entonces has ido a trabajar y dice, vaya, vaya. Y así estás 2 horas hablando con un tío. Y dices, hostia, este tío en qué mundo vive, ¿no? Pero el caso es que viene al día siguiente y lo mismo. Dice, ¿qué tal? Bien. Dice, claro. Entonces
Entonces, si lo sacas de ahí y lo llevas a algo que él sepa el argot, por ejemplo, Fórmula 1, de ahí habla mucho. Lo sacas de ahí, bien, mal, regular, con 3 palabras, ha pasado la vida. Entonces, este tío está como cogido con alfileres en el lenguaje. El lenguaje no le hiere, pero lo ha empobrecido tanto para que no le hiera, digamos que está como hueco. Y este lenguaje psitacista de esta gente que habla como loro, con fórmulas que coge, dichos, tal, porque lo llamo yo psitacista porque están hechos como de muletillas, ¿no? Pues claro, en esta época que dice, claro, es que ahora ni frío ni calor, 0 grados. Llevan 20 años diciendo lo mismo. Y le sacas la conversación y dices, pues la gente hay mucha calle y dice, mucho hijo puta, sí, ya está. 20 años diciendo lo mismo. O sea, que aprenden ese tipo de fórmulas coloquiales y con eso van tirando. Entonces, hay algo raro, se puede decir así, en la relación de este hombre con el lenguaje, de ese sujeto con el lenguaje. Digamos que ha perdido lo hiriente del xenópata, pero se ha quedado demasiado vacío. Esto quizás, con esto termino, sea una variante nueva más de ahora de lo que es el sujeto de ahora, ¿no? O sea que siempre se dan momentos, se puede decir así, en la historia de donde aparecen determinado tipo de perfiles y tal, pero ahora se ve un poquito la derivación de la xenopatía. Es el xenópata auténtico, que esos existen todos los días, los vemos todos los días, y después una especie de xenópata light, que es el hombre, digamos, que parece que está hueco, que es el psitacista. Bueno, con esto terminamos el seminario de psicopatología para clínicos y en enero vamos a continuar con este seminario, pero con otro título. La metodología la misma, vamos a coger algunos textos, ¿verdad? Los vamos a estudiar y en este caso, digamos, los protagonistas no van a ser los autores que han escrito, que han descrito, inventado las enfermedades, las categorías, los tipos clínicos, sino que van a ser los protagonistas, van a ser los locos, se puede decir así, que han inspirado ese saber, se puede decir así, que algunos han logrado captar y darle forma. Y eso lo haremos a partir de los grandes casos de la clínica, de la psicopatología, a partir de enero, ¿vale? Así que vamos a estar entreteniditos con El hombre de los lobos, Matthew, Perceval, todos estos tipos de chiflados que hubo por ahí. Y los que ya conocéis, Wagner, que son ejemplares, etcétera. ¿Vale? Si queréis alguna pregunta, podemos dialogar. No sé si Raquel quería supervisar un caso y tenemos tiempo. Raquel, por favor. Sí, perfecto. Pues agradecimientos express, José María, que me Sí. voy a tener que ir, así que agradecerte muchísimo el seminario y la clase esta en particular, que me ha parecido estupenda y clarificadora como siempre y sobre un tema muy, muy complejo y con aportaciones novedosas para mi gusto en este campo, como dices, del hombre hablado, ¿no? Entonces agradecerte mucho este seminario y el broche tan fantástico que ha tenido en ese sentido. Gracias, Mario. Por eso lo he querido preparar un poco bien. No hemos dado clase el día anterior porque era fiesta ni el anterior, para despedirlo adecuadamente después de un trabajo de 2 años, que son muchos temas, muchos textos, muchas colaboraciones vuestras, desde luego, y bueno, pues que quedara un poco a la altura, por bien del seminario y por bien de los alumnos, que sois vosotros los que os formáis, claro. Sí. ¿Alguna consideración, preguntas, dudas? Preguntas, si son preguntas, por favor, que sean fáciles. A mí me ha gustado mucho que a lo mejor es algo muy común, ¿no? Pero a mí como que me permite como mucho el pensar, ¿no? Las preguntas que haces, ¿no? Como por ejemplo lo de cómo es posible que necesite tanta defensa o cómo lo has ido explicando, como haciendo esas preguntas que a mí muchas veces se me olvidan y yo creo que te permite como pensar, darle vueltas, ¿no? Y reflexionar sobre todo eso. Como sabes, Raquel, tú eres R2 ahora, como sabes, todo el interés nuestro y la vocación de estos cursos es enseñar a los que están aprendiendo el oficio
y que tenéis además la suerte de aprender el oficio en el ámbito público, es decir, que veis todo tipo de pacientes, a aprender la psicología clínica o la psiquiatría, la especialidad de cada uno, ¿no? Pues claro, es que hay que familiarizar a la gente con las buenas preguntas. Cuando se da por hecho y se avanza más de la cuenta y uno no se pregunta las cosas mínimas, las que le preguntarías a alguien por curiosidad, ¿no? Cuando las das por supuestas y vas ya digamos, a cotas muy elevadas, de disquisiciones muy elevadas, creo que se comete una cierta trampa y puede quedar muy bonito de cada una tertulia, hablar de términos muy rebuscados, con términos muy elevados, ¿no? Pero la clínica es la sencillez por excelencia. Yo, a medida que pasan los años, es que lo veo como... La clínica es reducir, pues es como si tuviéramos que hacer una especie de trabajo nosotros de deconstrucción, ¿no? Es decir, que tú haces una carrera, tienes que hacer una especialidad con un examen complicado, bueno, vas pum, 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 y luego resulta que te meten una cantidad de seminarios, de cosas raras, y luego lo que tienes que hacer es empezar a, digamos, a rebajar todo eso y quedarte con el esqueleto mínimo, ¿no? Te has pasado en el gimnasio no sé cuánto tiempo sacando pecho y músculos y luego si lo que te importa es el esqueleto con el que te sostienes, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo que es lo que no hay que olvidar y que, como tú dices, claro, cuando estás escuchando a un paciente y tienes que dar una solución o un intento de solución, o tienes que, pues, ¿con qué te quedas? No con la fórmula que dijo, la frase que dijo no sé quién, no, te quedas con las preguntas mínimas con las que tú te vas orientando. Y eso es lo que no hay que perder. Porque eso lo vemos con claridad con las preguntas que hace la gente y tal, o con supervisiones, o que la gente se pregunta unas cosas, que si esto correspondería a lo que dijo Lacan del goce de no sé qué cojones. A mí que me interesa eso, el paciente hay que sacarlo adelante. Entonces, o sea, que no vamos al grano. Luego lo otro ya lo vamos montando, ¿no? Pero la base de la clínica son preguntas muy sencillas, naturalmente acompañado desde el saber estar, del crear un lazo, una transferencia adecuada y después que esto es lo complicado de aprender, de la oportunidad de cuándo preguntar, cuándo no preguntar, cuándo decir, cuándo ponerse más enérgico, cuándo menos, cuándo decir las cosas para que el sujeto pueda ir abriendo los ojos o cuándo no decir nada para que el sujeto no abra los ojos. Eso es muy complicado. Pero creo que se aprende más desde la base que no desde la nebulosa teórica elevada, ¿no? Creo yo. Sí, sí. Gracias. Sí, a ti, a ti. Hola, José María. Hombre, David, ¿pero ya estás aquí o sigues por ahí en Honolulu? Estoy aquí, estoy en Valladolid. Bueno, ya tengo ganas de verte, no te he visto. ¿Dónde estás? ¿En el hospital? Estoy en la USMIG ahora. Vale. Perfecto, muy bien. Oye, me surgió una duda cuando explicabas lo de la senopatía, que lo explicas muy bien, la fragmentación. Me surgió una duda en realidad con todo lo disociativo, ¿no? Pensaba que a nivel clínico yo creo que es quizás sencillo poder ver cuando algo es fragmentado a nivel psicótico, cuando algo es disociado, ¿no? A un nivel neurótico. Pero me preguntaba cómo esto se condensa en una teoría, ¿no? ¿Cómo hace la distinción la teoría entre una fragmentación psicótica o algo disociativo en donde también puede haber perplejidad, en donde hay una sensación de fragmentación, de no entender, en donde hay una desintegración de funciones ejecutivas, de la emoción, de la identidad incluso? ¿Cómo teóricamente se hace esta diferencia? Si hay un concepto complicado en psicopatología es el concepto de disociación. Es el más complicado que hay. Y sobre todo el uso que se ha ido haciendo de él, porque incluso en Francia hay algunos autores de la corriente de Henriet, donde meten la psicosis, lo disociativo para un lado, hacen un grupo de psicosis ahí más amplia frente a... Bueno, es muy complicado, porque eso es un término que nunca tuvo, digamos, un teórico que digamos, que le dio, se puede decir así, un estatuto muy compacto, sino que ahí se ha ido metiendo mil cosas. Cuando estudiábamos, por ejemplo, la esquizofrenia, alrededor de la disociación, de la escisión, de la ataxia intrapsíquica, de mil cosas, hay mil conceptos ahí. Unos son más para la histeria, otros más para... Es muy complicado. El que sabe de esto
Yo casi no voy a hablar más porque lo que puedo hacer es liaros más. Os puedo decir algunas perspectivas clínicas de cómo te orientas en la clínica con este tipo de cosas. Pero el que lo ha estudiado en serio es Kepa Mati. Tenemos que decirle al doctor Kepa Matilla que dé una conferencia sobre esto porque lo ha estudiado muy bien y le ha dedicado mucho tiempo y se le ha puesto la cabeza como un bombo, pero lo tiene más o menos bien formulado. Entonces le voy a decir que un día en una conferencia de los viernes que hable él sobre esta cuestión. Desde el punto de vista, o sea, el concepto disociativo confunde más que aclara, así dicho. Hubo un tiempo, fíjate, la confusión si fue tan grande que en Francia un autor como Jean-Claude Malval empezó a hablar de las locuras disociativas, de la histeria y no sé qué tal, y confundía, fíjate, a partir del concepto ese de disociación y todo esto, al final se hizo tal lío que confundía la esquizofrenia con la histeria. Quiero decir que olvidémonos de la paja mental, todo eso. Una histeria y una esquizofrenia, normalmente, si no es algún colega, que no voy a decir el nombre, que lo confunde, pero normalmente es bastante evidente, ¿no? Vamos a la clínica. ¿Cuál sería el elemento clínico? O sea, que existen formas distintas de disociación. Bueno, pues lo que quiera. Pero vamos al punto de vista sencillo, ¿no? Que es, ¿cómo se toma un sujeto lo que le pasa? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué le pasa? ¿Cómo le afecta lo que le pasa? ¿Cómo se lo toma? Puede pasarle algo que pueda tener como algún tipo de elemento confuso, onírico, lo que sea. Pero no es eso el asunto. No puedes decir, esto es un... No, es cómo se lo toma. Porque igual va allí a contártelo a ti porque te tiene fascinado con eso. Es decir, que la intención ahí, el deseo, es lo que cuenta en ese caso en el diagnóstico. Los fenómenos, y más en el caso de lo disociativo, engañan mucho. Entonces, ¿cómo se toma el sujeto eso? Ese sería el buen criterio. Es decir, este sujeto tiene la cabeza acelerada. Bueno, Jorge, ¿por qué tienes la cabeza acelerada? Me importa tres cojones, ¿no? Yo soy así. ¿Tú por qué tienes la cabeza acelerada? Me la aceleran. Es una diferencia continua, o sea, completa. A uno se la aceleran y el otro es que le importan tres narices. Fíjate, el mismo fenómeno que se podría describir, ¿no?, como una ideorrea, ¿no? Entonces, yo creo que en el campo de la disociación esto se multiplica exponencialmente porque es muy complejo y porque no ha habido una horma todavía teórica que haya dicho, venga, vamos a dejarnos de bobadas y poner aquí. ¿Tú cómo lo ves, David? Tú que lo has estudiado también a tu manera esto. Bueno, es complejo, ¿no? O sea, Sí. teorizar, sobre todo más que teorizar, o sea, como poder hacer la línea distintiva a nivel teórico de un fenómeno que puede ser parecido, pero en dos estructuras muy diferentes, es complejo. Por eso te preguntaba, ¿no? A ver cómo lo podías ver tú. Porque es verdad que a nivel clínico, yo creo que me resulta más fácil poder hacer Sí. esta acción, ¿no? Lo que tú dices en cómo hablar. Perfecto. Déjame que te diga una cosa. Perfecto. Si a nivel clínico te puedes hacer una idea más claro, la construcción tiene que ser desde lo clínico, desde ese punto de vista. No cometamos el error de querer cuadrar las teorías, porque cada una es de su padre y de su madre, o incluso de la época tal o de la época pascual, y queremos cuadrar todo eso y después que la clínica nos lo corrobore. La clínica no, las teorías las tiene que corroborar, digamos, la clínica es la que determina si la teoría es buena o mala, no al revés. Entonces, tú parte de la clínica. Esto parece que va para este lado, porque, mira, me da esa impresión, este sujeto tal. Y luego la teoría, si lo corrobora bien, y si no, peor para allá, la cambiamos. Como decía Charcot, la teoría las cambiamos. Sí, es más un criterio estético, ¿no? De la consulta, o sea, cómo yo percibo al paciente, dónde le veo que está, cómo le veo que habla, cómo le veo que se dirige conmigo, cómo está en la transferencia. Y todo esto que es a nivel sensorial, o sea, lo que yo detecto en el paciente me da las claves, porque no hay ninguna teoría, yo no he encontrado ninguna todavía, que me diga, no, si esto gira para la derecha, aquí, si gira para la izquierda, allí. Por eso te lo preguntaba. Pues yo tampoco tengo una respuesta, porque eso lo podríamos ver en algún caso concreto, supervisándolo una o mil veces, ¿verdad?
Pero tú también, aprovechando un poco tu intervención, claro, tú apuntas a un terreno que es un terreno, dices, sensorial, que es un terreno de la transferencia, si quieres, ¿verdad? Y que es un terreno donde, o sea, nuestra pequeña ciencia es muy pobre. Es decir, se ha escrito mucho sobre la transferencia y sobre la lógica de la transferencia, mucho, pero no, se ha escrito muy poco sobre lo que es la experiencia de un sujeto que se pone a hablar con otro y su mirada, sus gestos, su tal. Esto, amigo, está por hacer. Eso corresponde más al campo casi de la literatura, pero eso funciona. ¿Por qué con un paciente estás relajado aunque esté diciendo bobadas? Porque dices, no, pero estas bobadas no cuadran. Hay una discordancia entre lo que dice y el gesto. Hay una serie de, y esto es muy difícil de transmitir. Entonces ahí nuestra pequeña ciencia va muy atrás, va en el furgón de cola. Porque parece que todo tiene que ser, dijo tal, que si habló mal de su padre, que si dijo que Dios no sé qué, y con eso como lo podemos escribir, pero no. Eso es una parte. La otra parte es lo que tú llamas lo sensorial. Es toda esa, que es la vida misma. Tú cuando vas en tu coche, ¿verdad? Y de pronto pitas a alguien porque se te ha cruzado lo que sea, simplemente con un instante, al pasar él y adelantarte y verle su mirada, sabes lo que tienes que hacer, que es dar para atrás, salir zumbando o llamarle hijo puta. ¿Por qué? Porque lo has visto. O sea, y eso es una cosa instantánea, porque si te equivocas, acabas inflado. Y si no, él sale corriendo. Eso es muy difícil de transcribir. Entonces, por eso, en las presentaciones clínicas yo os insisto tanto en que las hagáis describiendo, vistiendo un poco a los personajes, ¿no? Para familiarizarnos con él. Que eso es muy imaginario, sí, pero la vida es así. No, le quitamos todo el músculo y tal, ¿qué lo dejamos? ¿En 4 huesos? Para hacer sopa, porque otra cosa que vas a hacer con eso. Sí, sí. Eso es muy interesante. Yo, si alguien está interesado en estudiar eso, convendría estudiar ese tipo de, la manera de la relación, esas impresiones que hay, que son muy difíciles de teorizar, pero que no hay que descartar su influencia. ¿Más preguntas o comentarios, consideraciones? ¿Os interesa el curso del próximo año, lo de los casos así ejemplares y todo esto? Sí, vale. Ahora tengo unos días para descansar, entonces voy a poner el orden. Probablemente comencemos con Schreber, ¿verdad? Que yo tengo ahí para contaros. Y luego pasamos a Inglaterra. Nos vamos al caso de Hasland, al telar aéreo este, que es un caso precioso. Sí, sí. Un delirio que coincide con la realidad. Es fabuloso. Bueno, pues nada, si no hay mucho más, lo dejamos por hoy, nos vamos a comer y continuamos en 2013, ¿no? ¿Verdad? 2022, 2024. 22. 2022, vale. Si no, yo ahora ya pongo los números ya. Antes, cuando se hacían historias clínicas, ponías la fecha. Ahora, como ya te viene dado todo por el programa informático, ya. Bueno, felices fiestas. Igualmente. Nos vemos. Adiós, chicos. Un abrazo. Adiós.